Hoy voy a crear Friday Night Funkin' desde cero y en Unity. Para quien no lo sepa, Friday Night Funkin' es un juego musical que se hizo popular hace 3 años. Y para ser honesto, nunca antes lo había jugado, así que este reto sería bastante complicado, pero al igual, como soy medio masoquista, decidí comenzar un juego completo yo solo, error que lamentaría más adelante, por lo que como compensación podríamos hacer una especie de cambio. Te suscribes y a cambio te dejo disfrutar el vídeo. En primer lugar, abrí Unity y creé un nuevo proyecto 2D. Configuré el proyecto, creé las carpetas básicas, copié algunos archivos y configuré Plastic, una herramienta para poder actualizar el proyecto desde cualquier ordenador. O sea que ahora da igual si estoy aquí o en Murcia, así que ya tengo la configuración básica, por lo que comencé a hacer las escenas, empezando por el inicio, después el menú principal, los ajustes, el selector de niveles y además diseñé un poco el juego, aunque como no sabía el orden de las flechas, lo dejé a medias. Posteriormente, Dinat se unió al proyecto. Así que mientras Dinat modificaba cositas básicas y creaba la música que se escucha ahora mismo de fondo, yo me dediqué a programar el editor del juego, ya que daba mucha pereza crear el char manualmente. Que por cierto, el editor consta de varias partes, como el script que carga la música o crear el char, el cual se guarda en un JSON llamado level.dat y para volverlo a cargar pone el timescale en 2 y detecta cuando hay una flecha para generarla. Ahora me toca hacer el launcher del juego, el cual te permite buscar actualizaciones, descargarlo, iniciarlo, etc. Y funciona con este simple drive, este código que está tanto arriba como abajo. También modificamos la escena del juego, la cual se veía horrible, por lo que añadí profundidad cambiando la cámara ortográfica por una de perspectiva y Dinat se encargó de hacer las animaciones de los personajes, por lo que ahora se ve mucho más vivo. Ya que estamos, suscríbete. Venga, hay galletitas. O sea, ¿no las quieres? Bueno, está bien, pero suscríbete. Mientras tocábamos todo lo anterior, decidimos esclavizar a otros artistas, como lo serían Pluto o Alex, pero al final no necesitamos nada de arte para el juego, por lo que metimos a Mega, un compositor, para que rehiciera toda la música del juego, pero desde cero y con mayor calidad que la anterior. Aún así, el juego seguía estando demasiado vacío, por lo que Dinat hizo estas animaciones y yo me encargué de hacer la pantalla de la puntuación con este script, el cual decide si han logrado el rango E, B, C, B, A, C o Z+, y la pantalla de muerte que funciona de esta forma. También añadimos efectos a las flechas, como un splash o rachas, además de configurar todavía más el soporte para modding, añadiendo soporte para animaciones al inicio y final de cada canción o una pantalla de muerte. Pero todavía queda algo muy importante, la versión de Android. Para la versión de Android cogimos la versión de PC, pero le añadimos estas flechas, las cuales sirven como controles, y le recortamos mecánicas. Y se me olvidaba mencionar que le hicimos soporte para mandos, y aquí el resultado final. Three, two, one, go!
Hasta aquí ha llegado el vídeo. Muchas gracias a Mega y a Dinox por trabajar en el proyecto. Mis redes estarán aquí abajo en la descripción. Y muchas gracias por ver. En la descripción te dejo mi Patreon y mi Ko-fi, por si quieres apoyarme donando una pequeña suma de dinero. Te lo agradecería mucho. Pero con que dejes tu like y te suscribas ya me apoyas lo suficiente. Aquí me despido. Adiós.